gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, Marina, ¿qué es el último trabajo que ha hecho Analogías? ¿Qué es lo que fue dibujando, sabiendo que todo se va moviendo de acuerdo a lo que va sucediendo en un terreno político muy movedizo en estos momentos, ¿no? Con mucho terremoto, sismo, como se le quiera decir. Bueno, es un sondeo nacional que nosotros hicimos inmediatamente después de conocer los resultados del 22 de octubre, 1950 casos, insisto, en todo el país, y preguntamos fundamentalmente por dos cuestiones. Por un lado, la intención de voto, ya con los dos candidatos definidos para el balotaje, y también nos interesaba saber qué apoyo tenía en la ciudadanía este llamado a la unidad nacional del candidato Sergio Massa. Respecto de la intención de voto, lo que tenemos es que él, Massa, se ubica 8 puntos por encima de Javier Milei, es decir, lidera la intención de voto con 42 puntos, Milei tiene 34, y los otros dos porcentajes que tenemos también destacados, digamos, es un 6% de encuestados y encuestadas que nos dicen que van a votar en blanco y un 17% de indecisos. Una medición que entiendo se dio, no sé qué tanto están observando, ¿no? Desde un análisis quizás más actual, cómo repercute también después de los conflictos que tuvieron, ¿no? En la Libertad Avanza a la hora de llegar a un acuerdo con el PRO de cara al balotaje. Esa semana, digamos, también estuvo dentro del muestreo que están haciendo y mostrando ahora que lo da ganadora eventualmente a Massa. Bueno, nosotros estábamos terminando de hacer el trabajo de campo porque hicimos la encuesta entre el 23 y el 25, por lo tanto empezamos a tomar ya casi al final del trabajo de campo empezaban a aparecer, ¿no es cierto?, las internas fuertes dentro de la coalición opositora, por lo tanto, digamos, todo el impacto que eso está produciendo o puede producir, digamos, nosotros todavía no lo tenemos medido. Pero sí está claro de alguna forma que al menos esta propuesta de unidad nacional sí prende en cierto electorado, ¿no? O por lo menos con los números que están teniendo, que en algún principio había ciertas dudas porque parecía que la Argentina venía, ¿no?, hacia elegir los extremos, y finalmente en el tramo final, por lo menos con lo que sucedió, haciendo una lectura muy rápida en las generales, se moderó bastante, fue bastante por el centro. Sí, más de la mitad de los encuestados y encuestadas, el 52% nos dijo que apoya, ¿no es cierto?, ese pedido de Massa hacia la unidad nacional. Lo que nosotros venimos viendo en todos nuestros estudios, no solamente los que hicimos en el contexto de la coyuntura electoral, sino otros estudios previos, ya veníamos viendo que no hay en la ciudadanía, o mejor dicho, la agenda que propone la ultraderecha, es decir, la dolarización, el retiro del Estado de las áreas básicas, salud, educación, ciencia, el aumento de las tarifas y, en definitiva, lo que sería la destrucción del país, digamos, no cuenta con un respaldo mayoritario. Es decir, vemos que hay un espacio de demanda social muy fuerte en diferentes dimensiones, en lo económico, en lo educativo, en la seguridad, en la salud, pero la gente no está dispuesta a apoyar aquellas propuestas que insisto, dinamiten al país, ¿no es cierto?, para construir algo nuevo. En ese sentido, claramente el discurso, ¿no es cierto?, de Massa y la agenda que él propone está encontrando, digamos, mayor afinidad con lo que la gente quiere. ¿Qué tal? Te saluda Sergio Wisniewski. Hola, Sergio. El estudio que acabas de contar, que se hizo, le da 8% de ventaja a Massa, pero hay un 17% de indecisos. ¿Es impenetrable ese 17% o se puede adivinar algún tipo de conducta? Bueno, por el momento nosotros no estamos haciendo lo que se denomina la proyección de indecisos, es decir, sí tenemos instrumentos para poder ver hacia dónde pueden definir las preferencias, ¿no es cierto?, estos encuestados, estas encuestadas que todavía nos dicen que no saben a quién de los dos candidatos van a votar,
nosotros, digamos, como se está moviendo mucho el tablero político, digamos, fundamentalmente por esto que ustedes mencionaban, ¿no? Estas internas que está teniendo la coalición opositora, todavía no podemos dimensionar su magnitud, ¿no? En general, cuando ocurren este tipo de internas, los impactos son o están, ¿no? O van hacia la reconfiguración del sistema político más que a la intención de voto, pero la verdad es que todavía no sabemos bien cómo se va a definir toda esta interna, ¿no? Supongo que en los próximos días vamos a tratar de proyectar esos indecisos, sí. Podemos hacerlo, sí. Bien. Estamos hablando con Marina Acosta de la consultora Analogías. Imagino, Marina, que es todo un desafío plantear, digo, la encuesta, el estudio de campo, más allá de la pregunta obvia de a quién vas a votar, cuando tenés una realidad tan dinámica, o sea, lo que está sucediendo en este momento, que sigue en desarrollo en cuanto a qué está pasando con Juntos por el Cambio y sus reacomodamientos hacia un lado, Milei, los radicales expresando otra cosa. Imagino que para ustedes es como un desafío, bueno, ¿qué preguntamos en un escenario que está cambiando todo el tiempo? Va cambiando todo el tiempo, no. Hay cambios que ya están quedando bastante zanjados, pero en los cuales, ¿no? Te pueden aparecer nuevas cuestiones de la realidad que tenés que atender a la hora de pensar en una encuesta que trate de reflejar qué es lo que puede suceder. Sí, definitivamente. El desafío para nosotros siempre es tratar de, bueno, en la previa de lo que es la encuesta, que es toda la construcción de los cuestionarios, ¿no? Tratar precisamente de incluir en esas preguntas algunas cosas que vamos viendo que muchas veces se salen de la agenda, ¿no? De la discusión pública, que muchas veces también domina la prensa hegemónica o un actor en particular de la oposición, ¿no? Y que no siempre, digamos, está conducida por los gobiernos o por el gobierno. Y bueno, las encuestas sirven para eso también, ¿no? Para detectar las demandas de la ciudadanía y nosotros queremos conocer también qué está pidiendo la ciudadanía. Por eso yo decía que en nuestros estudios, en estudios previos que hicimos, pudimos advertir claramente que la ciudadanía no está dispuesta a acompañar ese shock destructivo que propone La Libertad Avanza. Por eso, ¿te sorprendió el resultado de las elecciones o era más o menos, o veías venir eso? Digo, porque se repitió mucho el término sorprendente, no hubo mucha gente que no se esperaba lo que sucedió ese domingo, sobre todo de parte de un par de derrotados, ¿no? Bueno, el de este domingo en particular, el del 22 de octubre, nosotros ya veníamos viendo el escenario de balotaje. Y claramente veíamos a Unión por la Patria y a La Libertad Avanza en esta segunda vuelta, digamos, no nos llamó demasiado la atención porque veníamos previendo eso. Un poco más, la sorpresa un poco más estuvo en las PASO, porque en los estudios cuantitativos, digamos, la diferencia que sacó Milei después ya en la elección, digamos, no la habíamos registrado, aparecía en los estudios cualitativos, pero en lo cuantitativo, digamos, no pudimos agarrar esos puntos que no veíamos claramente. ¿Crees que tuvo que ver esto que decís de que la sociedad evidentemente no acompaña un discurso de destrucción de todo? ¿Crees que esto tiene que ver digo, creció muy poco el voto a Milei entre esas PASO y la general? Sí, un poco también eso lo veníamos advirtiendo, la composición del voto de Milei tiene, digamos, él recibe acompañamiento del segmento etario joven, el comprendido entre los 16 y los 29 años, y además con un claro sesgo masculino, ¿no? Es decir, cuando estás tan acotado, ¿no? en tu propuesta, no tenés margen, o es bastante difícil lograr apoyos mayoritarios, ¿no? En ese sentido, digamos, Massa tiene ventaja de cara al balotaje. Ahí pareciera no, es explícito, ¿no? Que hay un nuevo eje discursivo, una nueva estrategia de campaña en Javier Milei y sus candidatos, que intentan, viendo esto y el resultado, por supuesto, de las generales, ir un poco más hacia el centro. ¿Tiene margen como para intentar persuadir, por un lado, a estos indecisos, o por un lado leer que el electorado, con esto que decís vos, no está tan dispuesto a implementar políticas de shock o de la ultra
derecha, en síntesis, Javier Milei, digo, ¿tiene tiempo como para convencer con este nuevo discurso a un electorado de que aquello que dijo en términos de políticas de Estado no es tan destructivo como creía? Mira, yo creo que lo que hemos visto ese domingo, ¿no? El 22 de octubre, cuando él da ese discurso, es un discurso que ha sido muy básico, muy elemental, de alguna forma reveló cierto desconocimiento de la praxis política, cuando antes de dirigirse a la ciudadanía, se dirigió, ¿no?, a los dirigentes del PRO, como si los acuerdos cupularios, ¿no es cierto?, significaran un traspaso directo de votos, ¿no? Esos acuerdos siempre se realizan cuando previamente, ¿no?, existe un acuerdo con la ciudadanía. En ese sentido, digamos, esa falta de racionalidad política revela, insisto, que muchos de los movimientos de la Libertad Avanza y propiamente del candidato sean desordenados, incoherentes. Y ese mismo domingo, digamos, él dinamitó su propia identidad, ¿no? Cuando planteó esto de la tabula rasa, de esto de poder cambiar los principios, ¿no es cierto? Me parece que eso fue una cuestión que, digamos, cuando rompes tan fuerte tu identidad, en algún momento tenés que pagar eso, ¿no? Vamos a ver si la ciudadanía le cree a Milei este cambio de postura, ¿no? Claro, es como... Lo que pasa es que esas volteretas, ¿no?, quedan demasiado, en tan poco tiempo quedan como demasiado expuestas, ¿no? Digo, es como, o sea, ahora está intentando un maquillaje que es muy difícil para alguien que fue tan rotundo en la exposición de sus ideas en la previa, ¿no? Es como, queda como demasiado a la vista. En ese sentido, da la impresión de que Massa estaría encarando la campaña que tiene que encarar, ¿no? De ponerse en un lugar de yo sigo igual, ¿no? Que esas cosas son las que suelen conmover al que tiene que poner el voto. Sí, yo diría, por eso yo decía, ¿no? Todo va a ser muy importante cómo se dé la discusión pública, ¿no? De aquí hasta la elección. Decíamos que Massa tiene ventaja porque él demostró que tiene la capacidad, ¿no? O que tuvo la capacidad de exponer su desacuerdo con aquellas posiciones que van contra el consenso democrático, claro, aquellas posiciones que van contra un estado de bienestar. Él supo desarrollar, podríamos decir, una pedagogía, ¿no? De las pequeñas y de las grandes cosas. Eso ha sido una de las causantes, ¿no? O de los causales de su triunfo. Y también yo destacaría ahí algo que nosotros venimos observando, que es que probablemente las mujeres van a tener un rol protagónico en esta nueva etapa, porque son las que tienen más noción, ¿no?, respecto de la idea de preservar el rol del Estado en áreas básicas, y en ese sentido la agenda que propone Massa sintoniza muy bien con eso. Claro. Marina Acosta, te agradecemos el contacto, la data, seguiremos charlando, todavía falta para las elecciones y seguramente habrá nuevos informes a los que prestar atención. Te mando un gran abrazo, gracias. Gracias a ustedes, buen día. Hasta luego. Marina Acosta, de la consultora